Seguimos con la serie de Primero Dios, y la semana pasada aprendimos que caminar en fe, creyendo en Dios, a pesar de las circunstancias o crisis, Dios siempre nos dará la victoria, ¿verdad? Porque Dios también tiene la salida junto con las pruebas. ¿Cuántos lo creemos? Y el día de hoy vamos a seguir hablando de Elías y de la viuda de Sarepta, ¿verdad? Pero hoy vamos a analizar puntos muy diferentes de lo que vimos la semana pasada. Puntos que nos van a ayudar, ¿verdad? Aquel que escuche y sea obediente, que nos van a ayudar a tener fe, no importa lo que el cuerpo sienta, no importa lo que veamos, no importa la crisis. Si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, Él nos dará todo lo que necesitemos. ¿Hay alguien que cree esa parte? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 13. Y seguimos, ¿verdad?, con la viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: tráeme también un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Elías, ¿verdad? Ella seguramente había escuchado al Dios de Elías. Recuerden que era de Sarepta, una ciudad de Sidón. En ese lugar se adoraba a Baal y a otros dioses. No conocían al Dios de Israel, no estaban en el pueblo de Israel, estaban en Sarepta, ciudad de Sidón. Y le dice: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Entonces la viuda tenía, fíjense bien, tenía agua porque le iba a dar agua al profeta, le quedaba harina, ¿verdad? Pero también le quedaba aceite, poquito, pero tenía algo. Cuando tú y yo tenemos poco y lo ponemos a Dios en primer lugar, Él lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Cuántos lo creen? Pero hoy vamos a aprender a vivir esa parte de fe. No solamente en la iglesia diremos amén, sí, adelante, no. La idea es cuando estemos allá afuera, frente a esa crisis, donde vamos a demostrar nuestra fe. Y dice, ella le sigue hablando, la viuda, a Elías: estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. ¿Qué le dijo Elías? Dile que está a tu lado: no tengas miedo. Dice: sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, dice, cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Primero Elías, luego para ella y para su hijo. Si Elías hubiera sido oaxaqueño, no le deja nada, porque si hubiera quedado algo, sacaba su morralito y su bolsita para llevar, y no le deja nada. Lo bueno que no era oaxaqueño. Pero miren, el relato aquí de la protección bajo la que fue puesto posteriormente de Elías, que lo vimos, 2 puntos vimos la semana pasada. Cuando se secó el arroyo, Dios podía haberle enviado al Jordán. ¿Por qué no lo manda al Jordán? Lo manda a un río que se seca y Dios le manda cuervos. Pero ahí estaba la fe de Elías, ¿verdad? El Jordán no se había secado, pero estaba en Israel. Y Dios lo manda a los inconversos, a un pueblo pecador, a un pueblo idólatra, y no lo manda a Israel, lo manda a ese lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dispone, cuando tú y yo creemos en Él y no nos dejamos llevar por lo que vemos, Dios dispone de diferentes medios
o situaciones para bendecirnos, ¿verdad? Para bendecirnos. Puede ser que no veas de dónde vendrá tu ayuda. Puede ser que pongas tu confianza en el hombre y te falla. Pero la Biblia dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Tú sabes de dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová. Dale fuerte el aplauso al Señor. Por eso, al lugar que es enviado Elías fue a Sarepta, ciudad de Sidón, cerca de la frontera con Israel. Era cerca de la frontera con Israel. Y el Señor Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento, Lucas 4:25. Y dice, sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. En ese tiempo, ¿verdad? Cuando alguien quedaba viuda, casi era su muerte. ¿Por qué? Porque nadie quería casarse con una viuda. Dos, ella tenía un hijo, agarrar a su hijo y mantenerlo también. No había trabajos como ahora que pudiera salir a buscar trabajo. No había eso. Una viuda dependía de otras personas. Por eso dice Jesús, en Israel también había viudas, ¿verdad? Pero dice, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y hubo un hambre terrible, devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Te imaginas? Seguramente ella había escuchado, la viuda, de ese profeta Elías, de ese profeta que había declarado, había orado al Señor del cielo y había pedido que no lloviera 3 años y medio. ¿Te imaginas la consecuencia de que no lloviera 3 años y medio? No había siembra y por ende no había cosecha, no había agua, ¿verdad? La viuda tenía poquita nada más para ella. Lo último que se iba a echar era pan con agua. ¿Alguien ha comido pan con agua? A ver, levante su mano. Y seguramente es cuando no había para chocolate, ¿sí? O para cafecito, pero aún así sabe rico el pan con agua remojado. Entonces ella está en una ciudad que no es Israel. El profeta Elías fue el primero que fue enviado a honrar y bendecir con su presencia a una ciudad pagana y una viuda que no era israelita, una viuda que adoraba otros dioses. Por eso le dice, en el nombre de tu Dios lo voy a hacer, le dice el profeta. Elías fue el primer profeta de los gentiles. Elías seguramente era odiado por el pueblo de esta mujer, y también quizá no era bien visto con el pueblo de Israel, porque no llovió ni Israel, porque ellos se habían perdido siguiendo con los dioses. El rey era Acab y Jezabel. Adoraban ellos ahí ese Dios, y Dios había mandado esto tanto al pueblo de Israel como la gente que vivía alrededor. Dios lo manda a un pueblo que no era Israel. Y de ahí, ¿verdad? Sabemos que Jezabel era de esa parte, y de ahí ella llevó la adoración y el ídolo de Baal al pueblo de Israel. El rey Acab, ¿verdad? Escuchaba a su mujer, le tenía más miedo a su mujer que a Dios. Jezabel en ese momento era el mayor enemigo que Elías tenía. Era el mayor enemigo, porque Jezabel andaba buscando a Elías para matarlo. Por eso el Señor lo manda fuera de Israel y que se fuera, ¿verdad?, a Sarepta, una ciudad de Sidón. Por eso, ¿quién iba a cuidar de Elías? ¿Quién lo iba a proteger? ¿Quién le iba a ayudar? Su pueblo no lo veía bien. Su rey, que no era su rey porque adoraba otros dioses, Jezabel era de otro pueblo, quería acabar con Elías, y Dios lo manda. Va Elías y obedece al Señor, y él va a una ciudad desolada. Dice, ve, porque he hablado con una viuda y le he dicho que te alimente. Imagínate la fe de Elías. Dice, ¿cómo me vas a mandar a ese pueblo?
¿Y cómo me vas a mandar con una viuda que no tiene marido que la mantenga? Pero él aún así, Elías obedece. La fe de Elías era tan tremenda que no dudaba lo que su Dios iba a hacer. Por eso Dios, ¿verdad? Es la costumbre de Dios, la manera de ver la gloria de Dios. Por eso Dios dice que usa lo débil, lo vil y lo menospreciado del mundo para llevar honra a Dios a la gente. ¿Hay alguien aquí que viene de lo vil y lo menospreciado? Levante su mano, ¿verdad? Pues a nosotros nos va a utilizar el Señor para bendecir a otros. Dale fuerte el aplauso al Señor. Y nuestra familia verá la fe que tenemos, que mueve montañas, y nuestra familia querrá y nos dirá: quiero conocer a tu Dios, quiero conocer al Jesús que vive en tu corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que demostrarlo con hechos. Elías era un hombre que amaba a Dios, creía en Dios. A pesar de que le iban a dar crán, se puso contra los dos más poderosos de ese tiempo, Acab y Jezabel, bueno, de la tierra. Y leamos 1 de Corintios 1, 26 al 28. ¿Quién era esta viuda? Ya no tenía marido, andaba afuera buscando leña, lo último que tenía. Y dice 1 de Corintios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos ¿qué? Poderosos, ni muchos nobles. Y luego dice: sino que lo necio del mundo, di conmigo, lo necio del mundo. Voltea a ver el que está a tu lado y dile: lo necio del mundo. Parece que es necio o necia quien está a tu lado. No digas nada, no digas nada, ¿verdad? Dice: lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Levanten la mano los necios. Dios nos ha escogido para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Pero no te quedes necio todo el tiempo. Y luego dice, para avergonzar, dice, y lo débil, levanten la mano los débiles. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos lo creen? Y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué? A lo fuerte. ¿Estamos dentro de los necios y de los débiles? Sí. Y luego dice, y lo vil del mundo. ¿Alguien aquí es vil? Y lo menospreciado. ¿Alguien aquí es menospreciado? ¿Fue menospreciado? Dice, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. O sea, fuimos escogidos por Él, no por el mundo. Por eso dice que Dios pone en el corazón de la viuda, sale, ella está recogiendo la leña, la encuentra ahí el profeta Elías a la puerta de la ciudad. Pero miren, veamos lo que se nos dice de esta viuda. 1. ¿Cuál era la condición de esta viuda? Solo disponía de un puñado de harina, un poco de aceite para ella y su hijo. Y claro, tenía un poco de agua. El agua en ese tiempo costaba oro, porque no había agua. Por eso el profeta que ella iba a recibir, ¿verdad?, la iba a bendecir. Porque nuestra fe, ¿verdad?, hace que los milagros del cielo se activen. Cuando tú caminas en fe, se abren las ventanas de los cielos. Esta mujer estaba lista para morir, pero llega el profeta Elías, un hombre que no era ni de su pueblo, ni su familiar era. Esta mujer era muy humilde, pero dice era laboriosa. ¿Por qué? Porque estaba trabajando cuando lo encuentra. Si eres flojo o floja, aún Dios te quiera bendecir, no llegarán las bendiciones. Porque dice que Elías la encontró cuando ella estaba recogiendo leña. Señor, mándame leña, Señor, mándame, Señor, no tengo que comer. ¿Cómo que no? Ahí tienes harina y aceite. Nada más ve por leña. A veces queremos que también nos traiga la leña. Señor, de una vez, manda fuego. No, también nosotros tenemos que hacer algo. Otro punto es que también esta viuda era generosa. Y sabes, cuando tenemos, no damos. Cuando no tenemos, menos.
Esta era generosa. Ella no tenía nada para dar. Lo que tenía apenas y sí alcanzaba para ella. Pero cuando no tenemos nada y somos generosos, se abren las ventanas de los cielos para que seamos bendecidos. Y en la mañana les contaba que en la época de la pandemia, imagínate, ¿cuántos años tuvimos la pandemia? ¿Qué vamos a hacer? ¿Te has preguntado qué vamos a hacer en la siguiente pandemia? ¿Nos vamos a ir a esconder o nos congregaremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a guardar nuestro dinero o seguiremos siendo generosos? En esa época de pandemia yo me acuerdo, yo le dije, Señor, ¿qué va a pasar ahora con la iglesia? ¿Verdad? Le digo, ¿es todo? Entraba como un 10% de lo que se entraba normalmente. Llegamos a ser 1,000 antes de la pandemia, y cuando había un invitado, 1,200, nos congregábamos en 2 servicios aquí. Ahora somos 600 y cuando viene un invitado somos hasta 750. Pero sabes, yo tenía dinero ahorrado para que no entrara un peso en la iglesia. 1 año podíamos sostenerlo. 1 año. Los trabajadores, ¿verdad? Otros pastores, amigos míos, tuvieron que despedir a sus trabajadores porque no tenían para pagar. Perdieron sus locales. Algunos todavía andan buscando local, ¿verdad? Ellos cobraron 8 semanas al 80% y de ahí al 100% cobraron. Hablé con el dueño y él 6 meses no me cobró de la renta de este local. 6 meses. ¿De dónde vendrá mi socorro? Para mí era muy fácil decirle a los trabajadores, ¿saben qué? Se acabó todo, cada quien para su casa. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No. Además de eso, dimos despensas a la gente. No entraba, pero dimos despensa para la gente, porque ¿dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En quién creemos en los momentos críticos de nuestra vida? Esta mujer fue generosa. Siendo generoso, tú con tu diezmo y ofrenda, hemos podido abrir otras iglesias, hemos podido llevar bendiciones a otras familias. Pero ¿qué te ha impedido ser generoso? Es que no me alcanza, es que no tengo, es que si tu 100% en tus manos, definitivamente no, más si eres gastalón o gastalona. Pero 90% en las manos de Dios, dice que Él lo multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Cuántos lo creemos? Pues dale fuerte el aplauso al Señor. De todo lo que Él nos dio, ¿verdad? Lo que le pedimos siempre a Dios, entre Kevin y yo, es que nos dé la sabiduría para ser buenos mayordomos, para apartar en tiempo de escasez, ¿verdad? Y teníamos despensa por si alguien de ustedes necesitaba, y algunos de ustedes necesitaron y le dimos despensa. Regalamos despensa a la gente. Estábamos allá afuera. ¿Quiénes estuvieron allá afuera dando despensa? ¿Hay alguien aquí? Vinieron en la mañana. Son los que se levantan temprano. No, no es cierto. Entonces ya no iba a quedar nada para ella y para Elías, para su hijo digo, pero aún así ella preparó. ¿Por qué? Porque en el momento que damos el paso de fe, Dios entra a nuestra vida. Se abren las ventanas de los cielos y derrama bendiciones hasta que sobren y abunden. ¿Cuántos creemos esa parte? Por eso ella, ¿verdad? ¿Qué seguridad podía tener de un extraño profeta de Jehová? Ella adoraba a Baal, no a Jehová, pero ella estaba con el profeta. Por eso los que cuando Dios trata con nosotros, ¿verdad? Tenemos que vivir por fe. Buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe de esta viuda, ¿verdad? Era elevada a tal grado como para negarse a sí misma y depender únicamente de la promesa de un milagro en el reino de la gracia. Pero cuando ella creyó, las ventanas de los cielos se abrieron y Dios derramó bendiciones hasta que sobreabundara. Imagínate ella ahí.
En esa casa llega un profeta de Dios y ella empieza a hacer el pan, empieza a usar su aceite, empieza a usar su harina, pero Dios toma el cuidado de ella. Dios tuvo cuidado de ella, porque dice en el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó. Imagínate ella ahí, dice, ni el aceite de la vasija menguó. Imagínate ella preparando con lo último, agarró la harina, lo último, agarra el aceite, ¿verdad? Y le está haciendo a él el pan, le lleva el pan al profeta, pero de repente su tinaja está llena de aceite y la vasija está llena de harina. Imagínate la fe de esta mujer, el milagro que ella vio cuando fue generosa. Cuando tú entregas tu diezmo y ofrenda, verás las ventanas de los cielos abiertos y recibirás bendiciones sobreabundantes. Pero la religión no te deja ofrendar ni diezmar. El diablo no quiere que tú veas las ventanas de los cielos abiertas y recibir bendiciones sobreabundantes. ¿Te imaginas lo que comentaban en las casas alrededor de esa ciudad? Que cuando en esa casa de la viuda venía la muerte, entonces de repente vieron que había abundancia de pan, abundancia de agua, abundancia de aceite y de harina en el nombre de Jesús. Dale fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque Jesús tocaba a su puerta. Jesús tocó a su puerta. Así lo dice Apocalipsis. Él tocó a su puerta. Dice, el que abre la puerta, cenaré, ¿verdad?, con él y él conmigo. Ella abrió la puerta a Dios, abrió la puerta al profeta, y cuando ella veía su tinaja, ¿verdad?, su vasija, volvían a llenarse y volvían a llenarse y volvían a llenarse, y alrededor de ella había hambre. Pero ella conoció al Jesús que tú y yo conocemos y que fue a la cruz por ti y por mí, porque Jesús es el agua de vida, Jesús es el pan, y el aceite de la unción que viene de parte del Señor está en nuestras vidas. ¿Lo creemos o no lo creemos? Claro que sí. Vamos, darle fuerte el aplauso al Señor, porque esta mujer creyó, y porque esta mujer, ¿verdad?, no había leído este pasaje de 2 de Corintios 9:10, que ahora tú y yo en el Nuevo Testamento lo podemos leer, y dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Extiende tu mano, extiéndela, extiéndela. Ahí hay una semilla que Dios te ha dado. Hay una semilla ahí. Dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor. Y luego, ¿qué dice ahí? Pero primero, ¿qué te da? Semilla. Y luego, pan, porque la semilla va a producir el pan. Te da primero la semilla y luego el pan para comer. De la misma manera dice, Él proveerá. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y aumentará los recursos de ustedes. Por más que trabajes, por más que los dos trabajen en la casa, los hijos trabajan en la casa, y de repente ves que ni aún se alcanza, es porque no estás dando pasos de fe en el Señor. Porque Él dice, y aumentará los recursos de ustedes, y luego ¿qué? Y luego producirá una gran cosecha ¿de qué? De generosidad en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios habla de ser generosos, no mezquinos. No le cierres la mano a Dios. No le cierres la mano a Dios. Gente venía en la pandemia y daba su diezmo. Pastor, tengo 20 pesos, vivo hasta Sachila. No importa, allá íbamos por 20 pesos. Porque 20 pesos en mi mano eran 20 pesos. Pero 20 pesos en las manos de Dios eran miles de pesos que ayudaban a comprar despensa. El punto es, ¿qué hacemos nosotros? Si ser generosos o no. Y dice, efectivamente, di conmigo, efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que siempre puedan ser ¿qué? ¿Cuántos quieren ser generosos? ¿Qué? Tienes que ser generoso. Dile que está a tu lado, tienes que ser generoso. Freddy dice, y cuando llevemos sus ofrendas
a los que las necesitan, ellos darán, ¿qué dice ahí? Gracias a Dios. A través de esta casa hemos abierto más iglesias y esas familias han sido bendecidas por lo que tú y yo creímos y ofrendamos y fuimos generosos. Y me acuerdo de una ocasión, estábamos ahí en Las Flores, fue ahí donde abrimos la iglesia, y nuestra célula, así se le llamaban antes, el grupo en casa, en Acapulco era casi 200 personas, imagínate la célula de nosotros. Y nos mandan acá y llegamos y eran 12, dejamos 40 y luego cuando nos mandaron ya fijos eran 12 y allá 200. Y teníamos empresarios, gente que no tenía, gente que tenía y que medio tenía. Y todos ellos nos apoyaban. Pastor, ¿qué necesita? Le necesito un micrófono. Pastor, ¿qué? Un cañón, esto y lo otro. Y todo allá, pero las bendiciones se iban para Acapulco. Y un día, a los 40 o 50 que había en la iglesia, les dije, chicos, ¿sigo pidiendo apoyo a Acapulco o damos paso de fe y le entran? ¿Y qué creen que dijeron? Si no, no estuviéramos aquí. Y le entraron. Entonces las bendiciones empezaron a caer con ellos. Porque dice, entonces dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Uno, satisfacer las necesidades del creyente de Oaxaca. Y dice Jerusalén, pero de Oaxaca y de las demás iglesias que tenemos. Dos, y ellos expresarán en alegría su agradecimiento a Dios. Eso es lo que hace el ser generoso. Tu ofrenda y tu diezmo, eso es lo que hace en el Señor. Es lo que hace en el Señor. Y el diablo te va a meter que el pastor hace mal uso de los recursos. Eso que no te importe a ti. Yo daré cuentas a Dios con Kevin y los pastores que tengo en las iglesias de los recursos que hacemos con lo que entra. ¿Dónde está el de aquí? Chilanguito, tráeme una silla negra de volada. Ahí está. ¿Verdad? En este año, no lo sé, o el año que viene, quiero comprar otras sillas más acoginadas. Ya mandé a traer 4 por fe, ¿verdad? La primicia, para que los que se vengan a dormir, se duerman. Siéntate, acomódate para dormir, acomódate así, así, déjate caer así, así, ¿verdad? Para que se duerman padrísimo. ¿Vas a dónde vas? A descansar. ¿A dónde? A la iglesia, no importa, vente a dormir. Ya, y gracias. Pero dáselo fuerte al Señor porque Él nos va a dar, pero a través de ustedes. Di conmigo, Dios nos va a dar a través de nosotros, ¿verdad? Porque si voy de amén, no me van a dar las sillas. Así que lo siento por lo que tengan 5 en la familia, ¿verdad? ¿Para qué no vieron tele? ¿Cuántos están listos para ser generosos y comprar las sillas? ¿Verdad? Lo vamos a hacer. Una parte de ustedes, una parte de nosotros. Este año le metimos a los aires, ¿verdad? Al aire lavado. Ya tenemos. Gracias a Dios no sufrimos ya de tanto calor. Ahora luego nos dicen que lo apaguemos. No importa, lo que ustedes nos pidan, pero que nos sobre y no que falte. Entonces, lo que Dios da sirvió para el sustento de Elías, pero también para el sustento de la viuda y de su hijo. Había una recompensa de Dios para ella. ¿Por qué? Porque Dios la bendijo. Dios la bendijo. ¿Te imaginas ella? De no tener nada, ya era una empresaria que tenía aceite y harina en sus manos para venderle a los vecinos. Dios te ha dado dones y talentos, pero si estás durmiéndote en tus laureles, nunca va a llegar la bendición. Esta viuda no estaba de flojonaza. Esta viuda salió a buscar leña, porque si el profeta hubiera llegado y le hubiera dicho, dame agua, muy bien, ahora ponte la harina para que me des pan. Ay, profeta, fíjate que me duelen las rodillas, estoy mal y no tengo ni leña. ¿No pondrá también el Señor mandarme leña? No, ella estaba activada, lista para morir, pero activada. Por eso dice Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré
y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuántos tenemos a Cristo en nuestro corazón? Dale fuerte el aplauso al Señor. Y el que viene hoy por primera ocasión o no ha recibido a Jesús como su Rey y Salvador, más tarde vamos a orar por ti o por ustedes. Entonces ese es el Dios que tenemos. Y dice Salmos 37, 19: no serán avergonzados en tiempos difíciles. No importa lo que pase, iglesia. En esos tiempos de crisis, en esos tiempos donde no hay abundancia, dice, Dios promete, cuando somos generosos, que no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Y me acuerdo que en una ocasión, cuando conocí de Jesús, ¿verdad? Y dejé mi trabajo, lo que tenía, lo que ganaba, lo que era, dejé todo. Y de repente no había qué comer en mi casa. No había nada. Y de repente iba a llegar el recibo de luz. Nuestra casa tenía aire acondicionado y ventiladores, pero no los prendíamos porque ¿cómo íbamos a pagar la luz? Teníamos un Contour 6 cilindros, deportivo el carro, muy bonito. Y de repente pasa el tiempo y nos dice el pastor: hijo, pueden ir a atender un curso de matrimonios. Haz de cuenta que vivíamos en Etla y el curso lo dábamos hasta la Y, allá por Sachila. Imagínate cuánto de gasolina íbamos a gastar. Y yo le dije: sí, pastor, vamos a ir. Le digo: no se fuera, pero con saliva, pero dijera Felipe, con Yuri. O sea, Durex, pero él dice Yuri. Ya ves que los Volkswagen, ¿quién tuvo Volkswagen? Los Volkswagen recaban con cualquier cosa, hasta con Durex. Dice que le encendía con Durex. Y fuimos durante 3 meses. Nunca nos faltó gasolina, nunca nos quedamos tirados. No, y como quiera yo había puesto a Pati a hacer ejercicios, ¿verdad? Para que si cualquier cosa, yo volando y ella empujando. Entonces, y también iba a llegar el recibo de luz. Le digo: ¿ahora qué vamos a hacer el recibo de luz? ¿Cómo lo vamos a pagar? Y llegó el recibo de luz en ceros. En ceros. O sea, no es que alguien lo pagó, no, en cero llegó. Y cero llegó. ¿Tú crees que mi fe y la de Pati y la de mis hijos no se fue hasta arriba? Porque si Dios en esos pequeños detalles toma cuidado de sus hijos, ¿qué no lo hará después? Pero el punto es, ¿realmente darás? Dáselo fuerte al Señor. ¿Realmente damos pasos de fe en la necesidad? Si no has diezmado y ofrendado, ¿sabes? Es que no tienes la fe que mueve montañas. ¿Cómo puedes ver la gloria de Dios? ¿Cómo puedes ver las ventanas de los cielos abiertas sobre tu vida? Sobre ese 90%, porque Dios lo multiplica al 30, al 60 y al 90%. Y en aquel tiempo dábamos 10 pesos de diezmo, porque nos hizo empresarios el Señor a Pati y a mí, así como a la viuda. Vendíamos paleta de hielo. Se venden paletas de hielo frías. ¿No has visto? Se vende hielo frío. Bueno, es que hay hielo seco también, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Pero Dios te da de lo que tienes. Dios te da la sabiduría, pero solamente tenemos que creer en Él. Por eso dice: no se avergonzarán en tiempos difíciles. Tendrán más que suficiente aún en tiempo de hambre. Aún en tiempo de hambre, Dios siempre va a estar ahí para darnos lo que Él nos ha prometido. Sé que no es fácil. No es fácil. Imagínate la viuda y su hijo y un desconocido profeta de otro pueblo que adoraba a un Dios invisible. Ella adoraba a otro Dios, a Baal. ¿Qué hubieras hecho tu mamá? ¿Te hubieras hecho el pan para ti y para tu hijo? Porque está tu hijo. Elías como quiera y adulto, pero tu hijo es un niño. ¿Le hubieras dado la torta de pan al profeta o se la hubieras dado a tu hijo? No, ¿cómo quiere, pastor? ¿Se lo hubiera dado al profeta? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se lo hubieras dado al profeta?
Sé que hay decisiones que tenemos que tomar, pero ¿sabes cuándo no te cuesta tomar una decisión de ser generoso? Cuando estás lleno del Espíritu, cuando estás llena del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que gobierna tu vida y no eres tú. Cuando confías en las promesas de Dios, cuando caminas en las promesas de Dios. Por eso hoy quiero sembrar en cada uno de ustedes 6 semillas de fe en su corazón. La primera, humildad. El profeta Elías no llegó diciendo: hey, mírame a mí, soy el profeta de Dios, de Jehová, que hice que no lloviera y por eso no llueve 3 años y medio. Dame lo que tengas, porque primero yo y después yo. No, dice la Biblia que el profeta llegó en un tono, en una actitud humilde. Y él le dijo: te ruego que me des agua y te ruego también que me traigas pan. Había humildad en ese profeta, porque Dios lo había utilizado para que no lloviera. Y la viuda, en lugar de decirle: no, porque por tu culpa no tenemos ni agua y nos vamos a morir de hambre, no le dijo eso. Alguien que no es tu familia, muchas veces pones tu mirada en tu familia, pero sabes, Dios acá tiene una viuda de Sarepta para bendecirte en tu negocio, para bendecirte en tu trabajo, para bendecirte en tu colonia. No pongas tu mirada en el hombre ni en tu familia, porque si Dios los ha bendecido, Dios te va a bendecir a ti también. ¿Cuántos creemos esa parte? Y si Dios te ha bendecido, Dios bendecirá a tus hijos también, y también a tus generaciones, en el nombre de Jesús. Segunda semilla, obediencia. Elías obedeció a Dios. Obedeció a Dios. Elías pasó 2 procesos de milagros. Su fe se fue hasta arriba. Y claro, enfrentó también a los profetas de Baal, ¿verdad? Y de Acera. Pero aquí que estamos viendo, llevaba 2. ¿Por qué? Porque una, ¿verdad? Él sufre también las consecuencias de su lluvia, de que no hubiera lluvia. No había comida, todo estaba muy caro. Y el que tenía no quería vender. La viuda tenía poquita harina y poquito aceite, pero Dios le llenaba y le llenaba y le llenaba. En tu casa jamás se van a acabar las latitas de atún. ¿A quién le gusta la sardina? También jamás se acabará tu latita de sardina, tu arroz, tus frijoles, tu aceite, la mermelada, el pan Bimbo, pan tostado, el plátano, la fruta, el melón, la papaya, el pozole, ¿Ya les dio hambre? Bueno, pues nada de eso te va a faltar. Nada de eso. Y va a haber hambre alrededor, pero Dios te va a dar para que tú le puedas dar a la gente de tu alrededor. Y le digas, le puedes decir: Cristo te ama, sí, pero demuéstrale tu fe con hechos. Y mira, Cristo te manda esto para ti. Esto para ti. Me acuerdo que había un día que no teníamos nada para comer, nada absolutamente. Y nosotros, cuando no hay nada, hasta te alargas en la oración. Y oramos a Dios, y que gracias por los alimentos que íbamos a llevar a nuestra boca, y hasta babeaba. Y en ese tiempo Pati comía mucho. Y luego llegaban los suegros, más todavía, imagínate. Y sabes, terminamos de orar y vivíamos lejos. Y de repente tocan la puerta y llega mi brother, el más grande. Él vive así de lejos, como de Etla hasta Sachila. Y llega y dice: mira, brother, lo que te trajimos. Y llega mi brother con un sartenzón así de paella. Le digo: paella y para mí y para Kevin. No me acuerdo si estaba lleno. Y dice: era su hermano. Pero quiero decirte que mi hermano, en las cenas de Navidad, lo único que lleva es una lata de chiles en vinagre. Es todo lo que pone, aparte del hambre que lleva con sus 32 hijos, ¿verdad? Y llegó, tú dices: mi hermano me trajo paella y también la latita de chiles en vinagre, ¿verdad? Y tú ves ahí, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero eso no te lo aprendes como un dicho, no, es una promesa.
Mi socorro viene de Jehová. Tienes que entenderlo, creerlo y que eche raíz en tu corazón y en tu mente. Que no importa las circunstancias, si Dios bendijo a esta viuda, Dios te va a bendecir a ti también, porque Él así lo dice. Ella nunca cuestionó las órdenes de Dios. Fe, tercer semilla, fe. Se necesita fe para creer, porque no llovía en ese tiempo. Se necesita fe para creer que cuervos alimentarían a Elías con pan y carne. Se necesita fe para creer que Dios sustentaría la casa de aquella mujer. Se necesita fe para que las tinajas de harina y de aceite no escasearan. Porque si Elías era oaxaqueño, seguro se echó 3 panes de esos que dan en los velorios, y también para llevar. Para eso necesitamos la fe. Se necesita fe, iglesia, para creer que Dios cumple todas sus promesas. ¿Cuántos lo creemos? Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero necesitamos esa fe. Soberanía, semilla número 4. La viuda de Sarepta no tenía ni idea en la mañana que se levantó, cuando iba por la leña, de lo que Dios había planeado para ella. ¿Por qué ella? ¿Por qué no una viuda en Israel? ¿Por qué no alguien de Israel? ¿Por qué Dios escogió a una viuda que no tenía nada para hacer milagro? Porque Dios nos hace ver sus milagros cuando no tenemos absolutamente nada más que un poquito de harina y un poquito de aceite y un poquito de agua. En tus manos eso es, pero en las manos de Dios se multiplica a 100 por 1 y te da hasta que sobre y abunde ahora para bendecir a otros. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ella no conocía la soberanía de Dios, pero ella iba a conocerla a través de Elías y lo que Dios iba a hacer en su vida. Semilla número 5, trabajo. Dios recompensó la fe de la viuda proveyéndole el sustento. Sin embargo, dice el verso 14 al final que Dios lo sostendría hasta que la sequía terminara. O sea, no solamente iban a comer ese día bien y rico, sino que iban a estar comiendo todos los días. Alrededor había caos, había hambruna, había muerte, pero en donde estaba la nube de Dios, donde estaba el profeta de Dios, donde está el Espíritu Santo, en la casa que oran, en la casa que leen la palabra de Dios, en la casa que cantan alabanzas, ahí está el Espíritu Santo proveyendo todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Ahí está Él. Si se lo vas a dar, dáselo con fe, porque Él está ahí. Necesitas hacer tu parte. Sal y busca la leña, lee la palabra, ora con el Señor, declara que las promesas de Dios, no importa lo que veas, Dios lo va a hacer, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, porque ella salió para recoger leña y llegar a su casa. Ella sí se iba a aventar la última cena e iba a morir. Y quizá tú pienses ahora que ya nadie te puede ayudar con tu bronca, con tu situación. Pastores, vayan pasando con aceite. Que ya no puedes salir, que ya no aguantas. Has pensado en quitarte la vida. Has sufrido depresión, jaqueca, no lo sé. Pero hoy quiero decirte que el mismo espíritu que iba con Elías es el mismo Espíritu Santo que está en Hechos 1:8, que recibiríamos poder cuando viniera por nosotros el Espíritu Santo. Y si Dios bendijo a esa viuda, Dios te va a bendecir a ti también. Pero necesitas ser generoso. Y la semilla número 6, y la mejor, y la primera. Las demás son muy buenas, pero esta es la primera. Cuando tú dices, primero Dios, y todo lo demás, que haga fila. Amar a Dios por encima de todo. Es fácil decirlo, iglesia. Es fácil. Vivirlo es completamente distinto. Porque quizás
Como Job de oídas conoces a Dios. Nunca abres la Biblia, nunca lees la palabra, no oras, no hablas con Dios. El Espíritu Santo ni sabes qué es, porque el diablo ha mantenido la religión en tu vida y lo has dejado. Pero sabes, si tú quieres ver la mano de Dios todos los días y las ventanas de los cielos abiertas todos los días, necesitas ser generoso. Y no solamente en tu diezmo y ofrenda, no, generoso en todas las cosas. En tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Si tienes un negocio, con tus trabajadores, con tus padres, honrarlos, no lo sé. Elías amó a Dios por encima de él mismo. Obedeció a Dios y vio que Dios en el arroyo que estaba y los cuervos le llevaban comida. Y él se va con una viuda. Y mientras estaba la hambruna terrible en Israel y alrededor, en Sidón y en Sarepta, Elías, ¿verdad? Cuando Dios lo manda que salga otra vez, llevaba 20 kilos de más. Porque había abundancia de pan. ¿Cuántos quieren abundancia de pan? Pero no solo el físico. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Pónganse de pie. Yo soy el agua de vida, dijo Jesús. Porque en Juan 7, 37, 38, lo dije la semana pasada, Jesús se puso de pie y dijo que los que creen en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Esos ríos que Dios quiere en tu vida, estos ríos son los que van a alcanzar a tu familia, que aún no le conoce ni lo quiere conocer. Pero a través de ti, a través de los milagros, Dios los atraerá con lazos de amor a esta casa en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo no creía en lo que decía la viuda, sino ellos veían que en la casa de la viuda había pan. Y puso su tiendita de pan la viuda. Y la gente iba a comprar pan ahí. En medio de la crisis y en medio de la necesidad, Dios pondrá su luz y su nube para que la gente se acerque a ti. No importa que haya crisis, Dios va a bendecir tu negocio, tu trabajo, tu próximo negocio que quieres abrir. No importa dónde estudies, Dios te dará para que puedas pagar la mensualidad de esa carrera que quieres tomar. No importa si estás enfermo, Dios te va a dar el milagro y te va a levantar. Dios va a hacer lo que Él dice en su palabra, pero dice que tan solo lo tienes que declarar, pero también creer. Que no te dejes llevar por lo que ves, que primero creas, creas el milagro y después lo vas a ver. Cree lo que Él dice y después lo verás en el nombre de Jesús. Así que vamos a adorar a Dios. Tu promesa y conforme tú vayas sintiendo, empiecen a adorar. Tú vas al frente, pero sabes, esta vez vas al frente para que te unjamos con aceite y declaremos, pastores, para que declaren, generosos en el nombre de Jesús. Y dos, que en tu casa siempre habrá abundancia de pan en el nombre de Jesús. En tu negocio, en tu trabajo, en tu matrimonio, con tus hijos y en tus generaciones, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y vamos a adorarle.